Filipenses capítulo 3, versículo 14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. He titulado este mensaje en esta noche, hermanos, de la siguiente manera. Está larguito el título y es: tenemos proyectos para llegar a la meta. Tenemos proyectos para llegar a la meta. Amén. ¿Cómo es? Tenemos proyectos para llegar a la meta. Esta mañana, en medio de la oración y lo que compartimos, estuve hablando algo de todo esto, de aquellos proyectos que todos tenemos que tener en nuestra vida, de que la vida debe estar llena de proyectos, porque eso muestra que tendremos una ruta y tenemos un sentido en la misma vida. Si yo en mi vida no tengo proyectos de vida, pues no tengo sentido o pertenencia de la misma vida. No le voy a encontrar un sentido a la vida. Pero si yo tengo mis proyectos, tengo mi plan de trabajo interno, personal, familiar, pues eso le da el sazón que la vida de cada uno necesita. ¿Por qué? Porque va a trabajar usted en pro de suplir esa necesidad, que hablábamos que tiene que haber una necesidad, a través del proyecto de vida que usted elige o escoge para poder llegar a la meta que usted quiere o anhela. Nuestras vidas deben de estar demarcadas, decía, por proyectos y objetivos, tanto en lo humano o natural, pero también en lo espiritual. Todo en nuestra vida, tanto en lo humano natural como seres humanos que somos, pero asimismo como hijos de Dios, espirituales que somos, tiene que estar demarcado por proyectos y por objetivos claros, específicos, y un objetivo general, ¿cierto? Así es, general, específicos, apuntando a aquel objetivo general, ¿cierto? Cuando me refiero, hermanos, a la parte natural, es lo que tiene que ver con nuestra vida humana, nuestra cotidianidad en esta tierra, o sea, la parte terrenal nuestra. Cuando hablamos de lo espiritual, nos referimos a todo lo que nos compete como eclesía, como iglesia, como hijos de Dios, dentro de su reino. Eso es la parte espiritual. Recuerde que una vez enseñaba acá que nosotros tenemos como esa doble naturaleza. Somos espirituales, pero también somos terrenales. Terrenales. Porque todavía nuestro cuerpo está en esta tierra. Porque todavía nuestro cuerpo necesita cosas de esta tierra. Es más, es tan terrenal este cuerpo que vea, por más que intente salir de esta tierra, vuelve a la tierra. Ya tiene que ir en una nave que lo saque, y por mucho que lo saque, él es terrenal, no resiste por allá. Pero así como somos terrenales, también entendemos que somos totalmente espirituales. Entendemos que el Señor nos dice que debemos vivir en el Espíritu, tenemos que tener una vida en el Espíritu. Pero tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual, yo tengo que tener objetivos, la parte terrenal como humano, pero también la parte espiritual como hijo de Dios. Y todo tiene que tener un balance, todo tiene que tener un equilibrio. No me puedo ir ni ser muy espiritual que abandone lo terrenal, que eso a veces pasa. Hay gente que es tan espiritualista, porque ahí ya no es espiritual, se pasa. Espiritualistas
que por supuestamente ser muy espirituales, se abandonan en lo natural y terrenal. Y ahí hay un error. Y hay otros que son tan terrenales que ya son carnales y se olvidan de lo espiritual. No, hay que tener un balance en ambas cosas. Y en ambas cosas hay que tener objetivos, proyectos para cumplir esos objetivos y meta. Amén. Bueno, tenemos que entender que son muchos los proyectos que podemos tener, ¿cierto? Tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Pero al final hay una sola meta, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Yo le pregunto, ¿cuál es su meta en lo espiritual? No me van a responder tal cosa. Pregúntele usted, diga, mi meta es esta. O sea, ¿cuál es el finish? El punto final. Y acabamos de leer el texto de Filipenses. Prosigo a la meta. Hay una meta. Pablo dijo, yo prosigo a esa meta. Al premio en la meta se le da un premio. Del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es su meta en lo espiritual? Y meta es finish. No me puede decir alguien, ay, mi meta es ser pastor, porque eso no es una meta. Eso puede ser un objetivo dentro de todos los objetivos que tenga para llegar a la meta, ¿cierto? Pero el ser pastor o no ser pastor tampoco hace a alguien llegar a la meta más rápido, no. De hecho, eso es un llamado, por poner un ejemplo. Pero también piense, ¿cuál es su meta en lo natural o terrenal? ¿Cuál es su meta? Y en eso también tiene que haber muchos proyectos u objetivos para llegar a la meta. Amén. En la parte familiar, mire, nosotros somos espirituales, pero por mucho espirituales que seamos o muy espirituales que seamos, nosotros procuramos trabajar y esforzarnos por nuestra familia. ¿Sí o no? Yo tengo mi esposa, mi hija, y yo procuro y le pido al Señor que me dé la vida suficiente para yo poder, si algún día le falto, yo le digo a ella, bueno, a ella más que todo, que si algún día le falto, que yo haya cumplido una meta que tengo para con mi hija y con mi esposa. Que si me voy, ellas queden bien. Eso es una de mis metas, o sea, que estén bien en su totalidad. O sea que soy espiritual, pero sé que estoy en esta tierra, que tengo que mirar cómo sostengo mi familia. Entonces mire que en lo natural y terrenal tengo que hacer algo. Pero paso a lo espiritual y también hay una meta suprema y tengo muchos objetivos y proyectos para poder que no solo yo, sino todo un grupo de hombres y mujeres que Dios me ha traído para que yo sea solo su administrador, lleguen conmigo a la meta. Amén. Entonces, son muchos los proyectos, pero hay una sola meta en lo terrenal, una meta en lo espiritual. El objetivo del proyecto, escuche bien esto, el objetivo del proyecto es la razón de ser del mismo proyecto. Hermana Ana, imagine un proyecto sin objetivos. No hay rumbo. Y si no hay rumbo y no hay meta. El objetivo del proyecto, el objetivo es lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar. El objetivo del proyecto es la razón de ser del mismo proyecto. Es decir, el beneficio que se espera en ese corto o mediano o largo plazo. Es como la realización o el resultado de aquella realización de ese proyecto, objetivo. Cuando ya se logra, chulo, objetivo cumplido. Se logró el objetivo. Y yo decía esta mañana que para yo poder trazar un objetivo en un proyecto es porque tengo una necesidad. Si no hay necesidad, ¿cómo identifico objetivos? Si no hay una problemática, ¿cómo identifico lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, lo que quiero hacer? Entonces, ese es el resultado, el objetivo del proyecto, y la realización como tal es un resultado
para hacer y lograr como tal dicho proyecto, para lograrlo a través de objetivos. El objetivo de responder a la pregunta, ¿cuál pregunta, hermana? Le pregunto a ella porque ella es una dura para eso. Eso nos va a ayudar con lo del viernes. Espera y verás. ¿A qué pregunta responde el objetivo? ¿Qué se quiere lograr o para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? Eso es un objetivo y ahí ya me muestra. Si usted dice, y con el para qué, decíamos esta mañana, necesidad, una casa, colgamos el ejemplo de la casa. ¿Para qué? ¿Para qué? En el para qué pongo el objetivo. El objetivo es establecer mi familia en un lugar seguro, un ejemplo, ¿cierto? Tener mi familia en un lugar a futuro que no tengan que preocuparse por arriendo. Bueno, yo qué sé, ya ponen sus varios objetivos. Por otro lado, el alcance del proyecto es el conjunto de entrega de actividades. O sea, el proyecto tiene necesidad, el proyecto tiene objetivos, pero el proyecto también tiene actividades. Si yo tengo una necesidad y pongo en la necesidad que tengo un objetivo, pero no trazo unas actividades, ¿cómo lo hago? Las actividades responden a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué actividad voy a hacer? Ahí entra ya el trabajo arduo. Voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a invertir. O sea, mire cómo lo va a hacer, colocando un ejemplo. Son ese conjunto de actividades que serán construidas y realizadas durante la ejecución del proyecto. Y responde a la pregunta, ¿cómo se va a lograr lo que usted quiere? Recuerde, nuestra vida debe estar demarcada por proyectos y objetivos. Amén. ¿O vive usted la vida sin proyectos? ¿O vive usted su vida sin un objetivo claro? Y si lo vive, que creo que muchos lo viven así, ¿sabe qué pasa? Se levanta y no sabe qué va a hacer el resto de su día. Ah, no, es que trabajo. Listo, se levanta, va al trabajo, vuelve del trabajo, se acuesta para el otro día volverse a levantar, a irse a trabajar, para volver a su casa, volver a acostarse, para el otro día volver a levantarse para ir a trabajar. Y esa es la rutina diaria de mucha gente hoy en día y aún de cristianos. ¿Y por qué trabajas tanto? Y hoy decía alguien, para suplir las necesidades. Y ahí hay un gran error. Porque si yo tengo en la mentalidad trabajar como mula, discúlpeme la expresión, porque debo suplir siempre las necesidades, quiere decir que nunca salgo de ellas. ¿Sí o no? Si mi vida me la paso trabajando para suplir solo necesidades o para pagar deudas, quiere decir que nunca entonces ni salgo de necesidades ni salgo de las deudas. Quiere decir también que no tengo una meta. Ay, pero trabajo. Sí, esa es la rutina de su vida. Levantar. Otros quizás no el trabajo. Otras cosas, yo qué sé. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el sentido de la vida. ¿Qué sentido le ponemos a nuestra vida? Y si trabajo, ¿para qué trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Cómo trabajo? Es más, yo le decía a alguien en estos días, después del culto del domingo, yo le decía a alguien, ojalá no se malinterprete lo que yo hablaba del domingo y el día del trabajo. Porque hay quienes les toca por obligación trabajar el domingo en una empresa. Yo lo que quería decir es que si yo tengo la opción de no trabajar, pues no trabajo por estar en la iglesia. Porque nada puede reemplazar o debe reemplazar las cosas del Señor. Ahora, si tengo un trabajo ya que a mí me absorbe todo el tiempo del Señor, un ejemplo, por mi trabajo no me puedo volver a congregar. Yo le pregunto como cristiano, ¿yo debo aceptar ese trabajo? Puede ser muy bueno, hermanos, pero yo no lo debo aceptar. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Y entonces la economía de la casa, no, busque otro trabajo. Porque si un trabajo a mí me aleja de la parte espiritual,
del poder volverme a congregar, de escuchar la palabra, de tener comunión con mis hermanos, pues hermanos, estoy cambiando lo eterno, lo real y lo del cielo por lo perecedero, lo efímero, lo que pasará. ¿Sigue oyendo? Entonces por eso en todo tenemos que tener proyectos y objetivos. Piensa por un momento lo siguiente, iglesia. Piensa lo siguiente por un momento. ¿Todos están conectados? El año pasado, 2023, ¿qué objetivos, escúcheme bien, qué objetivos de tu proyecto personal, tanto en lo natural como en lo espiritual, usted pudo cumplir? Piénselo. Y si alguno dice, ni proyectos me puse, ni objetivos tuve, pues estamos peor. Ahí sí, lo que estoy diciendo, se vivió quizás un año por vivir. Por vivir, hermanos. Ahí es donde la gente no disfruta la vida. Y la vida que Dios nos dio es para disfrutarla. Es más, yo aprendí un día algo con el trabajo. Cuando usted trabaja y le pagan por su trabajo, ¿sabe qué le están dando? Le están pagando por la vida que gastó trabajando. ¿Me entendieron? Lo que a nosotros nos paguen por trabajar, nos están pagando por vida gastada. Vida, porque fue vida que se puso en un trabajo para realizarlo y que después vamos por un pago. Vida se gastó por ello. Si nosotros lo entendiéramos así siempre, pensaríamos muy bien cómo invertir esa vida, ese dinero. ¿Sí o no? Pero piense, ¿qué objetivos de su proyecto del año pasado, tanto en lo natural como espiritual, pudo cumplir? Segunda pregunta, porque yo sé que algunos ya están en un dilema mental, empezando algunos tratando de recordar qué objetivos se pusieron, qué proyecto tuvieron o tenían. Pero mire esta segunda pregunta para que entienda por qué tiene el dilema en su mente. ¿Fuiste ordenado y trabajaste arduamente en dicho proyecto? Y esto requiere ¿qué es tener un orden y trabajar en dicho proyecto? ¿Qué es? Es que cuando lo hice, tengo que volver a él cada momento, cada tiempo. Mire, yo solo les pregunto algo. ¿Ustedes manejan en sus hogares un libro contable? Libro. O por lo menos una hoja contable, una hoja de blog contable. Ahí está. Y mire que esto lo enseñamos también hace un año. Yo lo enseñé. Llevemos un libro contable y pongamos ahí gastos, entradas eventuales, gastos eventuales, todo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Listo. En mi casa con mi esposa nosotros lo hacemos. Y mi esposa sabe que yo, por lo menos cada 2 meses, por tardar, reviso. Yo tengo mi libro y un libro verde de contabilidad y reviso. Tan. ¿Qué terminé? ¿Se acuerda que yo les explicaba que cuando algo termina lo borramos? ¿O qué entró nuevo? Lo miro. ¿Cómo está el balance? Eso hace parte de un proyecto económico. ¿Pero por qué les digo esto? Porque yo no puedo decir, tengo un libro y dentro de un año vuelvo a abrirlo. ¿Cómo diría eso? Desorden. Porque entonces, ¿para qué tengo el libro? Eso es como tener la Biblia, hoy leerla y dentro de un año volver a abrirla para leer. ¿Qué es eso? Entonces mire la pregunta, ¿fuiste ordenado? ¿Fuiste ordenada y trabajaste arduamente para cumplir dicho proyecto? Usted tiene la respuesta. Ay, no, la verdad no. Entonces, ¿cómo vivió ese año? Ahí está la otra respuesta a lo que decían esta mañana.
una clave que les di a los hermanos que vinieron, y es, ¿usted quiere saber cómo es su vida espiritual? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la clave para saber cómo es mi vida espiritual? Hermano Floriberto, ¿cuál es la clave? Sí, güey. ¿Ah? La vida natural. No, claro, el testimonio, sino que estamos hablando en la vida natural. Como soy yo en lo natural, como me comporto en las finanzas, como me comporto en los negocios, como me comporto con la palabra, como me comporto en mi casa, como me comporto con la familia, con la esposa, con el esposo, con los... Así mismo en mi vida espiritual. Decíamos que es el reflejo de lo que somos internamente. Mire que hay una problemática, hermanos, ¿o no? ¿Hay problemática o no hay problemática? Mire, dos preguntas que nos ponen en jaque. Puedo decir que casi todos nosotros. Dos preguntas. Y es, el año pasado, los objetivos de nuestro proyecto, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿lo cumplimos? Y comenzamos a pensar y a tratar de pensar. No es que usted tiene unos apuntes. Ay, pero pastor, ni apunté. Ya hay un error grave. Ay, es que yo no apunté. Ya hay un error. Y la segunda pregunta, ¿fuiste ordenado y trabajaste para cumplirlos? Yo no volví a abrir siquiera lo que apunté. Hay otro error. No hubo orden. No hubo esmero por trabajar en ello. Vea, hermanos. Y estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo esta mañana. ¿Sabe por qué, hermano? Hago esto, o el Señor pone en mi corazón esto, porque a mí me duele ver que a veces parecemos el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto. Y el Señor con la tierra prometida mostrándola a un lado, pero por no hacer lo que Él nos dice, seguimos dando vueltas. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Yo les pregunto, y perdónenme que me vuelva cansón con esto, pero yo les pregunto, a esta congregación y los pocos que habíamos hace un año, ustedes salen de ahí porque ustedes no estaban, entonces exonerados. La hermana Marta exonerada, hermano Alfredo exonerado, exonerado. Pero hace un año el Señor puso en mi corazón hablarle por lo menos de la gran problemática que hoy en día se sigue viviendo. ¿Que cuál es? La economía. Gran problemática que aqueja a los hombres, a las mujeres, la economía. Y dígame si el Señor no nos dio herramientas, hermana Carmenza, ¿usted vino? Si el Señor no nos dio unas tremendas herramientas para ayudarnos en la economía. Entonces mire, el Señor nos dio la salida, el Señor nos daba la ruta. De pronto alguien me veía a mí hablando aquí, no, era el Señor a través de mi vida mostrándole lo que usted y yo teníamos que hacer, para que por lo menos hoy tuviéramos que decir, listo, la logramos, o logramos gran parte de lo que el Señor decía. Entonces no es posible que alguien a estas alturas de la vida esté igual o peor en su economía que hace un año. Eso no tiene razón de ser. Y si sí, es porque no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Solo por poner ese ejemplo. ¿Y por qué hablo del orden? ¿Fuimos ordenados para cumplir eso? Porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. ¿O era que el Señor es un desordenado? Dios es un Dios de orden. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión. Él no viene a confundirte, sino que es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos se muestra. Habla de orden cuando nos reunimos para adorar a Dios. Mire, hasta en eso se debe ver el orden. Yo he escuchado predicadores que desde el púlpito, la plataforma, lo he escuchado decir, muchos dicen que tenga orden y guarde compostura para adorar a Dios. Pero no, dicen, yo lo he escuchado,
Es decir, así, qué compostura ni qué orden, hay que darle libertad al espíritu. Lo hablan de esa manera, es para la explosión. No, hermanos, Dios es un Dios de orden. Y si usted va a adorar a Dios y se va a explotar en Él, en adoración, hace eso, pero en orden. Imagina usted comenzar a saltar y tumbar la silla, dar patadas, o empezar a dar vueltas y a manotear a los hermanos que están al lado. Ahí estaría Dios, en ello. Ahí habría desorden. Hasta en esa parte de la oración, el Señor muestra un orden. Dios mostró el orden y nos da ejemplo de ese orden cuando creó los cielos y la tierra, en la creación. ¿Sí o no? Miren la narrativa de la creación en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto y en el séptimo descansa. Dios es un Dios de orden. Todo lo hizo ordenado y la tierra estaba desordenada y vacía. Había solo tinieblas. ¿Y qué hizo Él? ¡Pum! Orden. Con su palabra ordenó, con su palabra decretó y organizó todo lo que tenía que organizar de lo que había en la tierra. Hay varias teorías de por qué estaba desordenada. Varias teorías. Con el pueblo, su pueblo Israel, y lo que quería para su pueblo, Dios mostró un orden. Es más, si usted mira las genealogías, si usted mira a los patriarcas, y se viene desde Adán, Set, y toda la descendencia de Set, pasando por Noé, después Abraham, Isaac, Jacob, entiende el orden de Dios para crear un pueblo llamado Israel. Todo en orden. Y de una descendencia, de una línea, no vino de la línea de Caín. Caín era otra línea de malvados. Pero de Set vino la línea del pueblo que él había escogido para que fuese su pueblo, para hacer de él una nación. Y le puso nombre, él mismo lo hizo todo, Israel. Les decía cómo vivir, les decía qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, cómo hacer sacrificios. Los guardaba de aquellos enemigos, salía en defensa de ellos. Les mandaba profecía a través de los profetas en el orden de él para su pueblo de lo que él quería hacer. Y si usted mira, hermano, Dios no se peló en ni una. Lo que dijo desde el principio. Mire la línea, lea la Biblia y mire todo el contexto de la escritura y se va a dar cuenta que todo lo cumplió de lo que quería con el pueblo. Dios es un Dios de orden. Con el plan de la salvación, mire el plan. Es que si alguien nos da el ejemplo de hacer un proyecto o hacer un plan, es Dios. Él diseñó su plan cuando vio una necesidad. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad? Salvar. Él vio la necesidad de salvar al hombre, a la humanidad, porque Adán desobedeció. Y en esa necesidad, se diseña un plan salvífico, un plan de salvación. Y le da un orden a ese plan. Y Dios muestra su orden con nosotros, sus hijos. Hasta en la redención nuestra hay un orden. Hay un orden. La Biblia dice, Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 3, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nosotros tenemos que poner en manos del Señor, por decirlo así, en la cobertura de Dios, todas nuestras obras, todos nuestros proyectos para que se cumplan. Nosotros debemos presentarle el proyecto de vida ¿a quién? A Dios. Yo le pregunto, ¿usted sí se lo presentó ya a Dios? Si no, tranquilos que mañana el viernes lo vamos a presentar.
Pero eso es lo que debemos hacer. Preséntale el proyecto de vida, el proyecto en tu vida personal, natural a Dios, en tu vida espiritual a Dios. Y ten seguro que Él es quien organiza todas las cosas para que el proyecto se dé. Él es el que guía nuestros pasos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino. Mire, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos el proyecto, nosotros pensamos el plan que queremos para nuestra vida, o por lo menos, y haga el proyecto para un año, hasta el diciembre del 2024. Pero ¿sabe quién es el que va a enderezar sus pasos? ¿Quién es el que va a encaminarlo a que ese proyecto se cumpla? Dios. No es ni siquiera con nuestras propias fuerzas, es con lo que Dios nos permite realizar. Dios sabe que necesitamos, Dios sabe lo que nos hace falta. Jeremías 29:11-13 dice: porque yo sé, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. ¿Cuándo lo vamos a invocar? Cuando presentamos el proyecto. Mire, me invocaréis y vendréis y oraréis, rogaremos, clamaremos al Señor. Y yo, ¿qué dice? Os oiré. Mire, hermanos, ahí está. Él sabe lo que quiere para nosotros. Nosotros tenemos pensamiento, Él endereza el pensamiento, Él endereza el camino. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Invocarlo. Y eso espero el viernes en la mañana cuando traigamos los proyectos. Vamos a invocarlo. Y vamos a venir ante Él. Y vamos a orar delante de Dios. Y tendremos la seguridad que Él nos va a oír. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, los que están apuntando y los que no, guárdenselo en el corazón. El problema es que a veces lo que uno guarda en memoria se le olvida. Apúntelo. Va a hacer usted su proyecto si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo y le falta algo de aquí, añádele. Va a ser su proyecto personal, familiar, económico y social. Y falta uno, espiritual. Y ahí meta la iglesia, su devoción personal, todo lo espiritual. 5 puntos. Proyecto familiar. ¿Qué meta tiene? ¿Qué objetivo va a plantear en su proyecto de familia? ¿Qué necesidad ve usted en su familia, en su casa? Ay, es que peleamos mucho todo el tiempo. Es que mi esposo alega mucho. Es que mi esposa alega. Bueno, meta el proyecto ahí. La necesidad es más armonía en la casa. Meta el proyecto. Económico. No, es que estamos, vea, en la economía frikis. Mala economía. Meta el proyecto. Hay una necesidad de organizar las finanzas. Es que no administro nada de lo que tomo en mis manos. Meta en el proyecto. Hay una necesidad de administrar bien los recursos. Estoy dando un ejemplo. En lo personal, con su vida. Ay, me falta disciplina. Tengo que adelgazar, necesito gimnasio, ejercicio. Métalo ahí. Amor, yo revisando el proyecto personal, había puesto hace un año ir al gimnasio y hacer ejercicio. Y bueno, ahí vamos poco a poco. Pero ya estoy en el gimnasio, que no he ido estos días. Y estoy haciendo ejercicio. ¿Para qué? No para volverme musculoso. Para tratar de mejorar mi estado físico. Pero más que físico es, sí, la parte de la salud cardiovascular. Mi esposa sabe que me gusta la caminadora, trotar, correr. Hacer abdominales para ver si bajamos la barriga. Entonces lo puse ahí y ya lo cumplí, gracias a Dios. ¿Ah?
en lo social, con la comunidad. Hay que impactar nuestra sociedad. Bueno, ponga el proyecto. Y en lo espiritual. Y yo creería que lo más importante de los 5 puntos es el quinto que dejamos ahí, que debería ser el primero, lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque a la larga tú puedes conseguir mucho aquí, podemos tener buena salud, podemos tener buena relación social, pero a la final la plata se acaba, la vida se acaba, los amigos se acaban. Es más, la Biblia dice, para resumirle, cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Y es lo eterno lo que tenemos que cuidar. Pero como somos terrenales, como decía al principio, no podemos dejarlo a un lado. Hay que hacer proyectos. Pero en esos proyectos y esos objetivos que vas a poner, ten claro lo espiritual. Porque decíamos el domingo en la enseñanza que debemos prosperar nuestra alma. Debemos hacer que nuestra alma prospere, prospere, prospere en la parte espiritual. O sea, que nuestra alma avance, crezca, vaya de aumento en aumento en aumento. Y si logramos que nuestra alma crezca, pues dice Juan que así como el alma crece y prospera, él espera que así prosperemos en todas las cosas, el resultado. Y cuando prosperamos en todas las cosas, porque nuestra alma ha prosperado, pues vamos a tener como resultado a un hijo de Dios genuino, a un hijo de Dios que ama a su Dios, de buen testimonio y que en su vida natural lo expresa en todas las áreas, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo social, en todas las áreas. Amén. Porque nuestra meta en lo espiritual debe ser la eternidad. Póngase de pie, hermanos. Todo lo que hagas debe alimentar la meta final. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Todos de pie. Vuelvo y lo digo. Los que están en el Zoom, que no pudieron estar acá, está la hermana Lady, está el hermano Jorge Iván, ellos San Antonio y Chile, y está la hermana Joana. Joana sí puede el viernes venir al ayuno. Hagan sus proyectos, hermanos, de verdad, escúchenme, los beneficiados son ustedes. Ojo que hoy estamos apenas a 10 de enero. Tenemos todo un año para realizar proyectos personales. Tranquilos que la iglesia también tiene proyectos que les va a presentar. Pero en estos proyectos personales los beneficiados son ustedes. Ustedes, recuerda lo que decía, yo decido cómo vivo. Ustedes deciden si quieren seguir en lo mismo. Como el pueblo de Israel dando vueltas. Y les aseguro que pueden llegar a bien ancianos. Y si no se ponen las pilas, en el mismo círculo vicioso, dando vueltas, y, pero ¿cómo salgo de esto? Y el Señor de hace rato mostrando la ruta, y el Señor diciendo, es que la tierra está ahí nomás. El paraíso está ahí nomás. Y nosotros sufriendo y sufriendo, hermano. ¿Ah? ¿Usted sabe cuánto se demoraba el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? Hay muchas deducciones, hipótesis, conclusiones. Algunos dicen 3 meses, otros dicen 40 días. La cuestión es que demoraron 40 años. Y según todo lo que hablen, más de un año no se iban a demorar para llegar. Y duraron 40 años. ¿Y sabe cuál fue el problema? Los que murieron en el desierto por no hacer lo que Dios decía que se hiciera. Hermanos, así como diría un predicador universal, pare de sufrir. De verdad, tenemos al Señor, tenemos la palabra más pura para alimentar el alma. Tenemos aquí somos una manada pequeñita, mire. Pero no te confundas, que aunque seamos un grupo pequeño,
el Dios grande y poderoso está aquí guiando esta iglesia y dándonos las pautas para ser excelentes en la vida. Depende de usted. Yo no voy a obligar a nadie a hacer. Sí le jalaré las orejitas, pero no lo voy a obligar. Que en el 2024 hacemos el balance. ¿Cómo le fue? Y calladitos para, no lo hice. Realmente no fue culpa mía. Y créame que cuando esté delante de la presencia de mi Señor, yo le voy a decir a mi Señor, si lo puedo decir de esta manera, yo hice lo que usted me mandó a hacer, Señor. O sea que yo cumplo mi responsabilidad en todas las áreas que Dios me permite hacer. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y váyase a su casa hoy. Siéntese con tranquilidad. Si es que le coge mucho el sueño, entonces mañana, en la mañana, venga al ayuno, a la oración, traiga un papel y aquí, después de orar, siéntese y acomódelo. Y el viernes, no mañana, el viernes vamos a presentar todos esos proyectos de vida al Señor. Vamos a orar por todos ellos. Yo decía esta mañana algo, qué pesar por los que no, los que están conectados, gloria a Dios, están conectados. Pero los que no vinieron al culto, ¿quién les va a dar esa información? A ver, ¿quién los va a llamar a contarle toda la prédica? Difícil, ¿cierto? Y ahí lo que yo siempre he dicho, hermanos. Ni YouTube, pues, sí. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que les aseguro 100%, estoy seguro, que muchos de los que hoy no vinieron necesitan urgentemente esta palabra, esta enseñanza. Pero ahí volvemos a lo mismo. Dios manda la palabra. Por eso no se pierdan los cultos. Bueno, por lo que está aquí, pero no se pierdan los cultos, porque en los cultos siempre Dios nos va a sorprender. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos vuelves a recordar de que nuestra vida aquí en esta tierra tiene un sentido. Tú le diste el verdadero sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, a través de la salvación, a través de la luz que llegó a iluminar nuestro corazón, nuestra alma. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que en nuestra vida natural también podemos organizarnos a través de proyectos, objetivos, como hijos tuyos. Gracias por dirigirnos, gracias por mostrarnos el camino que debemos caminar, por enderezar nuestros pasos cuando pensamos. Y yo te suplico, Señor, que a cada uno de los que hoy estamos aquí, los que están conectados en el Zoom, les des el querer como el hacer. Quítales y quítanos la pereza, porque los únicos que vamos a recibir el beneficio somos nosotros mismos que lo hacemos. Y permítenos sentarnos con paciencia, pensar en todo esto que se ha hablado en esta noche, para plantear un proyecto que a la final te lo vamos a presentar el viernes como iglesia en el ayuno, Señor. Ayúdanos, Señor, porque podemos demostrar que sí se puede. Podemos demostrarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a los que nos rodean, que como hijos tuyos espirituales en esta tierra también podemos vivir de una manera excelente. Podemos vivir diferente, podemos vivir bien, porque es lo que tú quieres para tu iglesia. Podemos dar ejemplo a los demás. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.